muy buenas tardes chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, hoy les vengo a hacer una breve introducción a lo que vendría siendo el cifrado en redes. Esto es un tema para la materia de redes de la carrera de Ingeniería en Sistema en la Universidad de los Andes. Y nada, bueno, vengo a hacer una presentación, espero que os sea de utilidad. Y nada, bueno, vamos a empezar. Entonces tenemos cifrado en redes, seguridad y conceptos. Ok, vamos a estar dividiendo la sección a grandes rasgos en 4 puntos principales. Tenemos fundamentos de ciberseguridad, cifrado asimétrico y protocolos y mejores prácticas. Pero ya os adelanto que principalmente estaremos centrándonos en cifrado simétrico y cifrado asimétrico. Ok, un momento. Ok, bien. Entonces empezamos con la introducción al cifrado en redes, a ver su importancia. Protege los datos en tránsito mediante algoritmos matemáticos, transformando el texto claro, plano, a texto ininteligible. Ok, entonces, sabemos de que existen personas maliciosas en la red. Y entonces nosotros siempre estamos enviando comunicaciones, mensajes de WhatsApp, texto, qué sé yo, claves bancarias, etc. Entonces siempre se crea la necesidad de tener que lograr enviar esa información pero sin que nadie en el medio la pueda leer o incluso la pudiera intentar de falsificar. Entonces por eso garantiza la confidencialidad, integridad, autenticidad de las comunicaciones. Y bueno, el cifrado está en muchas partes de las comunicaciones hoy en día, si no es por decir en su totalidad, en protocolos, en tu wifi, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a empezar con el primero de los dos cifrados que os compartía, que era el cifrado simétrico. El cifrado simétrico utiliza una única clave criptográfica secreta tanto para el proceso de cifrado como para el proceso de descifrado en ambos extremos. Tiene un rendimiento computacional bastante bueno. Y bueno, esos son como sus ideas generales. Entonces, ok, número 1, tenemos una clave. Una clave, si la viéramos en texto plano, sería una cadena de caracteres que pudiera llegar a ser bastante larga, con la cual yo voy a utilizar para encriptar mi mensaje cuando lo tengo aquí, antes de enviarlo, y la persona que esté del otro lado debería tener la misma clave para poder desencriptarlo. Para lo cual se utilizan algunos algoritmos. Está el AES, que sería Advanced Encryption Standard, que es un algoritmo que desde el 2001 se viene utilizando como estándar por el gobierno de los Estados Unidos. También tenemos el SHA-20, que fue diseñado por el criptógrafo Daniel Bernstein como una alternativa al AES, y hoy en día es un estándar para el Internet TLS 1.3. Y el Fernet, que bueno, el Fernet es más como un algoritmo matemático, pero a ciencia cierta más profundidad es el AES. Ok, ¿qué podemos comentar sobre ellos? El AES actualmente vendría siendo bastante eficiente porque en la mayoría de los procesadores actuales existen instrucciones específicas para ejecutar los cálculos matemáticos para esta encriptación, porque bueno, se volvió algo común, estándar. Pero también tenemos lo que es el SHA-20, que sale después como alternativa, el cual funciona muy bien para o sea, bastante rápido, pero su especial fuerte sería equipos donde no posean esas instrucciones específicas en el procesador para ejecutar los cálculos matemáticos del AES, porque si es bien de que sin estas instrucciones el AES pudiera ser un poco pesado. ¿Ok? Y bueno, aquí más o menos un resumen de lo que los hablaba. Tenemos modernos el AES y el SHA-20. Y el legados obsoletos tenemos el DES, el RC4, pero bueno, no ahondaremos mucho en ellos. Entonces el caso de uso es, como te dije, tenemos Martín y Juan. Ellos se quieren compartir un archivo, así que encriptan con la misma clave el archivo y el otro lo desencripta con la misma clave. Pero tenemos un problema de que, ok, el atacante, que es este
esta figurita en medio morada, aunque no va a poder leer los archivos porque van a estar encriptados, el problema es al momento inicial. ¿Cómo pasamos esa clave sin que la persona en el medio, la persona maliciosa, pueda leer esta clave? Porque claro, si toman la clave, pues no vale de nada que encriptemos, porque igual va a poder descifrar lo que estamos enviando, ¿no? Entonces ese es el principal problema de la encriptación simétrica. Entonces, a raíz de este problema nace lo que vendría siendo el cifrado, el otro, el asimétrico, donde ya no utilizaremos una, sino serán dos las números de clave para realizar la encriptación. Dice, emplea un par de claves matemáticas vinculadas pero distintas, la cual será una pública y otra privada o secreta. O sea, una va a ser la que la puede conocer todo el mundo, la puedes pegar en un foro, y la otra será solamente para ti y es de importancia que no la compartas. Todo lo que la clave pública cifre durante el tránsito, única y exclusivamente la clave privada correspondiente lo podrá descifrar. O sea, ciframos con una, desciframos solamente con la otra. Con la misma clave que cifras, pues no podéis descifrar en dado caso. Resuelve de raíz el peligroso problema de la distribución de claves en entornos y redes altamente distribuidas, porque ya existe una clave que puede conocer todo el mundo, cosa que no podía pasar en el simétrico, y requiere exponencialmente más recursos y tiempo computacional. Exacto, no todo puede ser perfecto. Estos algoritmos son mucho más pesados que los algoritmos que vimos antes, que el SHA-20, etcétera, etcétera. También hablaremos de cuáles algoritmos se utilizan para hacer esta encriptación. Ok, para en la parte del cifrado asimétrico vamos a hablar los casos de uso más comunes. El caso número 1 sería la privacidad. Cuando queremos enviar un mensaje y no queremos que nadie se entere, hostia, en el medio. Entonces tenemos caso número 1, privacidad. Entonces tenemos Martín y Juan. Juan va a tener su par de claves, la clave pública de Juan y la clave privada. Y en el medio tendremos a nuestro malicioso, persona que está escuchando la red, y Martín tendrá el archivo, la información que le queremos pasar a Juan. Entonces, en un primer paso, Juan, para que Martín le pase el archivo a Juan, le tiene que dar su llave pública, la cual podrá ver también el atacante, la persona que está escuchando en medio, pero bueno, de momento no podrá hacer nada con eso. Entonces Juan recibe esta llave e encripta el archivo, los datos que le quiere enviar a Juan. Y ahora este archivo encriptado se lo manda Martín a Juan. El atacante puede llegar a ver este archivo, sí, pero el problema es que con la misma llave que encriptas no puedes desencriptar, entonces de momento no puede hacer nada con el archivo. Y entonces le llega a Juan, y Juan, como si tiene la llave privada, que es la contraparte, pues desencripta el archivo y listo. Se ha compartido la información de una manera segura. El caso número 2 es la autenticación, y personalmente fue el que me costó un poco, a pesar de que pudiera verse algo intuitivo. Este es el caso. Ahora tenemos Martín, es el que va a tener las llaves. Tiene su llave pública Martín y la llave privada. Y tenemos una identificación. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Decirle a Juan que efectivamente nosotros somos Martín, no somos alguien más. Entonces para ello le vamos a pasar la llave pública de Martín a Juan. Vamos a encriptar con la llave privada de Martín esa identificación. Y bueno, lo que va a pasar es que vamos a enviar la información de Martín a Juan. Y es un símil de lo que hicimos la vez pasada. Lo único es que ahora estamos encriptando con la privada y Juan desencriptará con la pública, que es lo contrario de lo que venimos haciendo anteriormente. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando un caso común es cuando queremos saber si un sitio es realmente él. Lo que pasa es que tenemos como un ente regulador que te verifica que, oye, mira, de este sitio efectivamente esta es la llave pública, y a través de ese juego el servidor, en este caso Martín, te va a decir, mira, este es mi identificador, tiene que coincidir lo que vas a descifrar
con esto que te voy a mandar, y nada, le mando la identificación, y tú al desencriptar con la llave pública que te estoy mandando, tú tienes que coincidir de que, ok, efectivamente lo que he desencriptado es la misma información que el identificador de este sitio web. Ok, hemos hablado de los casos de uso, pero ahora veamos los algoritmos para el caso de la encriptación asimétrica, que tenemos como, podría ser como el más uno estándar, que sería el RSA, que es un algoritmo pionero y más implementado globalmente para el intercambio seguro de claves y generación de firmas digitales. Y tenemos también el ECC, criptografía de curva elíptica, ofreciendo el mismo nivel de seguridad de la criptografía RSA, pero utilizando longitudes de claves significativamente más pequeñas y rápidas. ¿Qué pasa? El RSA bien utiliza un principio de que tener dos números primos y multiplicarlos entre sí da un número, ¿verdad? Pero es muy difícil, teniendo solamente el número, identificar qué números se utilizaron para llegar a eso. O sea, tenemos el producto, pero no podemos encontrar los factores que lo produjeron. Pero, a pesar de que viene siendo el primero de los algoritmos que aparece y que se estandariza, tenemos de que actualmente se ha tenido que incrementar la cantidad de bits para que este algoritmo siga siendo seguro, porque eventualmente el poder de cómputo ha crecido, y si queremos seguir garantizando la seguridad, o sea, de que no venga alguien y la recifre a través de algún método, fuerza bruta, tuvimos que ir aumentando la capacidad, la cantidad de bits, por lo cual las claves se nos empezaron a hacer largas. Problema que viene a resolver SC, que nos genera claves de alta seguridad pero con un tamaño más pequeño. También tenemos otras cosas como DSA, que es un estándar diseñado específicamente y exclusivamente para generar firmas digitales, pero bueno, nos vamos a centrar en los dos primeros, ¿ok? RSA y SC. Ahora, tenemos encriptación simétrica, asimétrica, pero en el escenario real, en las comunicaciones, cuando entras a una página web, se ejecuta el handshake, realmente utilizamos una mezcla, ambos. Porque ¿qué pasa? A ciencia cierta podríamos pensar que es intuitivo hacer todas las encriptaciones usando el cifrado asimétrico, porque vendría siendo el más seguro, pero es que realmente es muy pesado. Sería una carga fuerte tanto para los procesadores del ordenador como el servidor. Por ende, lo que se utiliza es ambos. Para el handshake utilizaríamos al principio un cifrado asimétrico, porque así logramos pasar información de manera segura. Pero lo que vamos a hacer es utilizar el asimétrico para pasarse una clave simétrica de manera segura, y después de que ya tengamos cada uno la clave simétrica, que es una sola, pues se ejecutaría cifrado simétrico normalmente, porque es mucho más sencillo de procesar, lo cual pues bueno, termina siendo una solución increíble. Pero vamos a hacer, para la parte práctica, un ejemplo sencillo con un par de scripts para que veamos cómo sería esta pase de información. Ahora, hablando de protocolos de red seguro, tenemos el HTTPS-TLS, que asegura el tráfico web operando en la capa de transporte, encapsulando y protegiendo las solicitudes de navegación del usuario. Tenemos el IPsec o IP Security, cifra paquetes enteros a nivel de la capa de red, siendo la tecnología base y esencial para las redes privadas virtuales o las Virtual Private Networks. Y bueno, tenemos el WPA3, el estándar actual más robusto de cifrado para las redes inalámbricas, protegiendo las redes Wi-Fi contra ataques de diccionario o fuerza de línea. Ahora, en términos de vulnerabilidades a ataques, esto también lo habíamos visto en el transcurso del semestre, que viene siendo, por ejemplo, los ataques de man in the middle, intersección maliciosa de datos, que ocurren cuando la validación de los certificados asimétricos es ignorada o vulnerada, ataques de fuerza bruta, tenemos ataques de negación, no, ataques de degradación o downgrade, tácticas que engañan a los
servidores para que abandonen protocolos fuertes y utilicen estándares comprometidos como el SSLv3 y gestión deficiente de claves. El cifrado perfecto no sirve si la clave privada se almacena sin seguridad, su exposición compromete la red entera. Ok, esto es por esta parte. Ahora, para la parte práctica, vamos a hacer una especie de simulación de la conexión o de ese handshake que estaría procesando en dos sitios web. Entonces, para esa simulación, este cuaderno de acá que está escrito en Python, Jupyter, Colac, ¿qué quiero decir? Este va a ser el servidor y este vendría siendo, pues nada, el cliente. Lo que va a pasar es que vamos, de hecho vamos a empezar, a ejecutarlo. Para generar la clave, primero vamos a generar una clave asimétrica. Para eso vamos a utilizar el algoritmo RSA y lo vamos a pasar a base 64, pues para mantenerlo en una sola línea. Pero generalmente lo más importante hasta ahora es esto. Vamos a generar el par de claves con RSA. Entonces ejecutamos y entonces obtenemos esto. Él ha generado dos claves, pero de momento me está dando solamente una, que es la clave pública del servidor, la cual vamos a copiar. Vamos a copiar acá, ¿verdad? Que vendría siendo esto. Ahora, entonces el servidor tiene su clave pública y privada y le va a compartir esa clave pública a el usuario. Entonces ejecutamos este sector de código acá. Y entonces este script, que también va a desencriptar utilizando RSA, nos pide cuál es la clave pública de ese servidor al cual me estoy queriendo conectar. Ya. Copiar. Ahí está. Y entonces tiene la clave pública y ahora me pide qué información le queremos enviar al servidor. Por ejemplo, vamos a colocarle hola. Hola, buenas tardes. Y una carita. Este va a ser el mensaje que queremos que le llegue al servidor, pero le va a llegar de manera cifrada. Y entonces ahora él, además de tener la clave pública con la cual ha cifrado este mensaje, también ha creado una clave simétrica. Una clave simétrica, porque acordémonos de que el cifrado asimétrico se utiliza solamente para la parte del handshake. El resto de toda la comunicación se va a generar utilizando llaves simétricas, porque son computacionalmente más baratas. Entonces ahora tenemos que copiar ambas cosas. Copiar resultados de la celda. Vamos a borrar lo que teníamos antes. Entonces tenemos aquí, regresamos acá al lado del servidor, ejecutamos la segunda parte del bloque y nos pide, dame la llave simétrica encriptada, que es esta. Y aquí me pide el mensaje encriptado, porque él va a desencriptar la llave simétrica de acá, ¿verdad? Y entonces al tener la llave simétrica, pues bueno, va a poder conocer cuál es el mensaje que le hemos pasado. Que el mensaje vendrá siendo este de acá abajo. Copiar. A ver, que ya lo hayamos copiado bien. No. No lo hemos copiado bien. No lo hemos copiado bien. A ir a copiar resultados de la celda. Vamos a ir por acá. Copiar. Esto no, todavía no lo hemos copiado bien.
¿saben qué? Vamos a copiar el resultado de la celda. Vamos a pegar lo que tenía esto preparado por si acaso. Copiar. Y vamos al lado del servidor. A ver, ahora sí debería. Sí, efectivamente. Pegamos esta parte aquí. Y ha obtenido la llave simétrica encriptada, la ha desencriptado con su llave privada y ahora con ese valor de la llave simétrica ha desencriptado nuestro mensaje, el cual es hola, buenas tardes. Y entonces eso vendría siendo una demostración muy sencilla de lo que hacen los servidores para mantener esa comunicación inicial o lo que está pasando detrás, en ciertos casos en el handshake. Y bueno, eso es todo de momento. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Chao.